Buenas tardes. Muy buenas a los dos. Buenas. A ver, un momento. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Espero que sí. Sí, sí, He sí. cambiado recientemente hace nada el ordenador de sitio y se me ha desequilibrado todo. En fin. Voy a mover el micro. Siempre pasan estas cosas cuando no deben. En fin. Creo que ya está todo bien. Vale. Bueno, pues lo que decía. Estamos aquí, pues me repito nuevamente. Contamos aquí hoy con dos invitados para tratar sobre el conflicto de Etiopía. Que como ya sabéis ha sido habitual en los streamings en los últimos meses, pero aún así vamos a introducirlo brevemente para todos aquellos que nos escuchen quizá por primera vez o que simplemente no tengan demasiado claro de qué va exactamente todo esto. Y bueno, luego iremos respondiendo vuestras preguntas y debatiendo sobre distintos aspectos que consideramos son de interés del conflicto, como qué papel tienen las potencias externas en el mismo o hasta qué punto estamos hablando de un conflicto étnico o de otras características. Bien, lo primero es lo primero. Cuando hablamos de la guerra de Etiopía o la guerra civil de Etiopía, estamos hablando de un conflicto que comenzó a finales del año pasado en la región etíope de Tigray, en forma de una confrontación entre el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el gobierno central o federal de Etiopía. El momento exacto en el cual estallan estos conflictos es a comienzos del mes de noviembre. Veo que se escucha bajo, no sé qué puedo hacer al respecto. Alejandro, si quieres ir comentándolo tú mientras yo veo si puedo arreglarlo, por favor. Sí, claro. Lo que comentabas, que el principio del conflicto, aunque estaba un poco disputado, bueno, entre ambos sectores, se concentraba en lo que es la región norte del país, la de Tigray, que, bueno, pues a causa de unas elecciones no reconocidas y de un ataque inicialmente concentrado en Tigray, el gobierno dejó de reconocer el TPLF como legítimo y se dio una guerra al principio concentrada en la región de Tigray, en la cual se dio, por ir resumiendo, la expulsión del TPLF de las grandes ciudades, de Mekele, la capital, quedaron en las montañas y con el paso de los meses se fueron reorganizando hasta dar lugar a una nueva campaña en la cual se retomó Tigray Oriental, quedando separado del territorio aún controlado por Eritrea, Amhara y las tropas federales en Tigray Occidental, concretamente al oeste del río Tekeze. Posteriormente, las tropas del TPLF, que son las TDF, las Fuerzas de Defensa de Tigray, avanzarían entrando en la región de Afar al este y la región de Amhara al sur. La intención era nuevamente evitar que las tropas federales, las de Amhara, y también se debatió si entrar en Eritrea o no, volvieran a atacar al TPLF y recuperar todo el territorio de la región de Tigray. A esto hay que sumar la contraofensiva que las tropas federales y las tropas regionales de todas las demás regiones lanzaron bajo petición de Addis Abeba contra el TPLF en estas dos regiones sobre todo. Recientemente se ha conseguido expulsar al TPLF de Afar y se ha conseguido reducir el peso que tienen en Amhara, que como, bueno, para concretar, se reducía a unas regiones al sur, camino de Addis Abeba, pero aún lejos. Llegaron a tomar Hueldilla, pero al principio parecía que iban a ir hacia Gondar y finalmente parecía que iba a ser hacia Debre Tabor, que son dos ciudades muy importantes de Amhara. Finalmente no se llegó a ninguna de ellas. Se estuvo cerca de Debre Tabor, si no me equivoco. Y bueno, pues posteriormente se dio una alianza, bueno, al mismo tiempo, mejor dicho, se dio una alianza con el OLA, el Ejército de Liberación Oromo, en el cual ya se terminó de unir los conflictos de Etiopía, aunque hay varios más que podremos comentar, pero estos dos principalmente, con una alianza en la cual los dos grupos, el TPLF y el OLA,
se unirían contra el gobierno federal. Y bueno, hay muchísimas más cuestiones que matizar, que entrar en el fondo de todo esto, y yo creo que con esto podemos empezar a comentar los movimientos. No sé, Jorge, si funciona mejor ya. Bueno, yo tampoco, ¿Se te oye yo mejor? tampoco lo tengo del todo claro, la verdad. Vale. Los micrófonos siempre me odian por alguna razón que no termino de entender. Los movimientos. No sé, Pero Jorge, bueno. si funciona mejor ya. Bueno, dicho esto, yo creo que antes de... Estoy escuchando eco, no sé muy bien de dónde. Vale, no, estaba poniendo yo también el Twitch, que lo tengo aquí en el móvil y se escucha yo creo que bien. Vale, gracias. Que bueno, iba a decir... quería mencionar ante lo que estabas diciendo, Alejandro, que si bien digamos que el escenario central del conflicto etíope son los conflictos en Tigray y en Oromia, porque son los dos grandes grupos que se enfrentan al gobierno etíope, también tiene importancia lo que ocurre en otras regiones del país, donde se están produciendo distintos conflictos de carácter étnico, que si bien, como digo, no tienen la misma escala, sí que afectan a la inestabilidad general y corren el riesgo, al igual que ocurrió inicialmente entre Oromia y Tigray, de entrelazarse y sumar más al caos general en el que vive el país en estos momentos. Pienso aquí particularmente en los conflictos de Benishangul Gumuz y el conflicto fronterizo entre los somalíes y los afar. Una vez aclarado eso, me gustaría preguntarle a Nacho, ya que tengo por aquí, ha sido alguien que está siguiendo mucho, es precisamente este asunto de la naturaleza étnica del conflicto etíope, que nos contara un poco cuáles son los orígenes de este conflicto y de este hecho, de toda esta violencia interétnica que hay en el país, y cómo crees que va a continuar evolucionando en adelante. Bueno, yo principalmente creo que se le llama conflicto étnico, pero en el fondo es un conflicto entre las élites de esas etnias, ¿no? Que pues viene de un sistema político nuevo en África y posiblemente en el mundo, que es el federalismo étnico, que lo que hizo es que cada pueblo, cada nación de Etiopía tuviese que reconocerse dentro de una etnia, cuando en muchos casos no lo habían sentido como algo importante esa pertenencia étnica, ¿no? Y pues eso, al dividir las regiones se crearon unos grupos de poder basados en etnias que cuando se han visto contestadas desde una visión centralista, como puede ser la del actual mandatario Abiy Ahmed, es cuando han aparecido, ¿no? Cuando todo el mundo se ha visto perjudicado, o se ha visto perjudicado por su pasado, porque al fin y al cabo Etiopía es un estado que hace prácticamente un siglo y medio era un cuarto de lo que es ahora. Todo eran pueblos que históricamente no han sido etíopes, como problemas actuales, como pueden ser por el acceso a la tierra, por el acceso a los recursos, pero para mí principalmente lo que es un conflicto político entre esas élites. Tiene muy difícil solución, la verdad. No sé decir cómo puede evolucionar ahora mismo, pero está complicado. ¿Qué conflicto de África no se puede decir que está complicado en ese sentido, no? Ciertamente. Sin duda, pero Etiopía posiblemente el más complicado de todos, el que tiene más actores estatales, no estatales, milicias. Y el federalismo étnico, como tú has dicho, que al final es una cuestión que muchas veces se pone como solución a muchos problemas y aquí ya está implantado y es difícil que sea la solución. Sí, porque en el fondo, pues lo que decía, ¿no? Para muchos pueblos antes no tenían esa importancia. Tú tenías los recursos de tu pueblo, los que tenías a tu alrededor. Lo que han hecho es crear minorías dentro de los estados. Lo que antes eran minorías estatales, ahora son extranjeros dentro de su propio estado. No. ¿Se podría decir que la guerra esta también ha agravado todas estas tensiones? ¿Han hecho pues que ha sido gasolina, se ha pagado con gasolina el problema? Sin duda, ¿no? Se han visto obligadas a posicionarse de un lado a otro. O estás con el gobierno o estás contra el gobierno. De hecho, hemos visto
la unión entre el OLA y el TPLF es una alianza antinatura total, han sido enemigos siempre. Pero ante la posibilidad de perder los derechos adquiridos o los privilegios que tenían anteriormente por el nuevo gobierno, pues han tenido que reaccionar de una manera, ya sea a través de alianzas o a través de militarmente, como sea. Claro, cuando se llega a ese punto, ¿no?, en el cual surgen alianzas antinaturales, es decir, lo principal es el fin, ¿no?, sin importar el medio, ¿no?, ahí es cuando uno se puede preocupar, ¿no?, en un conflicto de este tipo, ¿no? Bueno, antinaturales, pero es interesante ver cómo habla el OLA. Es decir, escuchar a los portavoces y los comunicados del OLA hablando de la alianza con el TPLF, como que tenían reticencias, que no olvidan lo que pasó en el pasado, pero que ellos siguen dispuestos a ir a por la independencia. El TPLF ahora mismo se ha movido bastante hacia ello, y si consiguen un régimen, el que sea, que reconozca bueno, pues al OLA o al TPLF como hegemónicos en sus regiones, porque ahora mismo no se les reconoce, bueno, el OLA evidentemente no, pero al TPLF no se les reconoce el gobierno regional, podrían ejercer la autodeterminación y la independencia sin necesidad de apostar por ninguna vía unilateral, rupturista. Sería algo constitucional. Por lo tanto, no es tampoco, o sea, es antinatural, pero ahora mismo han cambiado tanto las cosas que no es tanto. De todas formas, también, otra idea que yo quería plantear aquí es que realmente toda esta creciente tensión interétnica y de choque entre élites políticas realmente se traza algo más atrás. Quiero decir, aunque el estallido evidente fuese en noviembre del año pasado, cuando comienza la guerra en Tigray, ¿no?, ese intento de golpe de estado que hubo en la región Amhara en 2019, el año anterior, vaya, en 2019, yo creo que es ahí quizá donde vemos cómo se conjuga definitivamente ese cambio de alianzas, también en este acuerdo que firma Abiy con Afwerki, el presidente eritreo, y que le lleva a ganar el Nobel de la Paz, que siempre podemos hablar luego de lo hábiles que son dando siempre los Nobel de la Paz a veces, la comisión, ¿no? Pero que yo creo que realmente, si bien, como digo, el estallido ahora en noviembre es algo que ya venía germinando y que probablemente hubiera llegado de un modo u otro. Y lo cual debería hacerse replantear, como ya están haciendo, ¿no?, al fin y al cabo, porque en parte ese es el tema de la guerra. El replantear cómo debe ser el modelo de Estado y cuán viable es realmente. Y bueno, aprovechando que he mencionado ya aquí a los eritreos y que antes hablaba Nacho sobre que la presencia de otros actores estatales en el conflicto, vamos a sacar un poco ya, vamos a destapar ya un poco esa caja, ¿no? Y mencionar como, aparte de Eritrea, que como decir está es para una parte del conflicto, también tenemos presencia de al menos tropas somalíes, no vamos a decir del Estado somalí, pero tropas somalíes. Y bueno, luego si contamos con el conflicto fronterizo del Triángulo de Al-Fasca, también tropas sudanesas involucradas en todo esto. Obviando los eternos rumores sobre drones de distintos actores participando en el conflicto, que han pasado además por todos los actores de la región de Oriente Medio, que si drones emiratíes, que si drones iraníes, que si drones turcos. Es algo de interés, desde luego, que plantear. De hecho, me gustaría aquí preguntarle un poco a Fran, que sé que maneja más de cuestiones militares que cualquiera de nosotros, ¿qué opinión tiene sobre las capacidades que se están desplegando un poco en este conflicto y si cree que con lo que se ha visto hasta ahora parece que hay algún actor externo que esté actuando más directamente? Y no hablo de aquí de Eritrea, que sabemos que tiene tropas sobre el terreno, ¿no?, sino si te da sensación, teniendo en cuenta lo que se sabe, que alguien más está actuando, vaya. Sí, supongo que te refieres a las potencias, digamos, medias, ¿no?, regionales, que ya sabemos, pues esa pequeña guerra fría que había entre el eje, pues ese turco-catarí y luego pues Arabia Saudí, también con Emiratos Árabes Unidos, aunque ya sabemos pues que estos dos países, aunque tienen ciertos objetivos comunes, pues no siguen una política exterior tampoco común, ¿no? De hecho, también tienen divergencias en algunos casos. Sin embargo, sí que el eje turco-catarí es bastante más homogéneo en los objetivos porque tienen fuertes desequilibrios ambos países que se complementan uno con otro, ¿no? Y respecto a la intervención, por ejemplo, a la posible intervención, ¿no?, que se ha dicho de Turquía, ¿no?, se ha mencionado algún vuelo
algún transporte pesado aéreo, pues que se dirigía hacia Etiopía, ¿no? Y se mencionaban pues lo típico, ¿no? Los Bayraktar TB2, que han sido tan famosos y que han dado tanta resonancia, prestigio también a la industria militar turca, también al propio Estado turco como un Estado con el cual pues, se puede contar para ganar guerras, ya sean tanto actores estatales o no estatales. Entonces, pues, en este caso no estamos viendo imágenes de drones turcos, TB2, no se está haciendo uso de la propaganda turca, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, aquí, claro, pues está el interrogante de si de verdad están interviniendo, ¿no? Porque no se está viendo que se utilice esa propaganda, pero claro, luego está el otro aspecto. Me conviene una propaganda de un Estado al cual se le está acusando de graves crímenes, ¿no? De causar, pues, de matar de hambre a un pueblo, las distintas matanzas que creo que la gente pues habrá escuchado que supuestamente o no pues han cometido. Hay informes o por lo menos acusaciones al respecto. Creo que Nacho hizo algún artículo, no sé si fuiste tú, Jorge, respecto a alguna matanza de Amnistía Internacional. ¿Había por ahí algún informe? Además, sí, hemos subido nosotros varias cosas a The Stifers al respecto. Por ejemplo, el caso particularmente conocido de Aksum, de la ciudad de Aksum, pero vamos, claramente hay pruebas de sobra. Todo tipo de organizaciones internacionales han sacado informes al respecto denunciando las matanzas de civiles que se están cometiendo y más recientemente también el uso del hambre como un arma de guerra en Tigray. Claro, entonces tenemos graves acusaciones que son difíciles de contestar, ¿no? A través de una contrapropaganda y claro, le beneficia a Turquía intervenir en un conflicto así, le beneficia a cualquier Estado apoyar a Etiopía, también estando ahí pues en la sombra de Estados Unidos de las amenazas de poner sanciones y demás. Entonces, claro, ahí es cuando uno pues puede poner en tela de juicio por lo menos que haya un despliegue bastante importante de los drones. Además, los drones son bastante fáciles de detectar por satélite, es decir, que incluso no digamos ya servicios de inteligencia pues de Estado, sino gente particular, gente privada, pues como nosotros, a través de OSINT, ¿no? O pagando, ya sería bastante más caro, ¿no? Pues a través de imágenes satélite podría detectar algunos de estos drones. Tienen figuras bastante características, entonces pues ahí es donde podría haber este problema, ¿no? Luego sí que se ha mencionado el tema de si habían pues drones iraníes, drones chinos y demás. También se ha hablado de los posibles drones emiratíes, ¿no? Porque al fin y al cabo también allí tiene presencia militar Emiratos, pero la cosa es no solamente demostrar que están allí, sino que están interviniendo estos drones, ¿no? Cosa que debería de ser no muy difícil a la hora de tener imágenes por satélite o simplemente aéreas, porque los drones no solamente operan de noche, también de día, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de unos ejércitos que tienen poca capacidad de combate nocturno, ¿no? El apoyo principalmente tendría que venir de día, así que no es muy difícil ver, como hemos visto en Libia y hemos visto en otros países, pues cómo se filman estos drones cuando están sobrevolando espacio aéreo, ¿no? Libio, por ejemplo, como los CH-4 o los drones chinos, ¿no? Que son bastante grandes. En este sentido, creo recordar que donde se había visto que sí que había presencia de drones, no recuerdo cuáles eran exactamente, pero vamos, operados por Emiratos Árabes Unidos, era en la base aérea de Asmara, en Eritrea, que es una base que es conocida por el que los emiratíes la utilizan para saltar a distintos escenarios en África. O sea, por ejemplo, ha sido el gran punto de paso a Libia durante todos estos años de conflicto. Y ahí sí que se han visto, al menos creo recordar, imágenes de presencia de drones. Pero claro, de que haya ahí drones a que se estén utilizando en el conflicto, como afirmaba el TPLF, hay un mundo, por supuesto. Pero desde luego el TPLF ha sido bastante consistente en su narrativa durante este tiempo y acusando, básicamente alegando que si fueron derrotados en las primeras etapas del conflicto, como claramente lo fueron, fue por culpa de la intervención de estos drones. En buena parte supongo que eso es también cuestión de una narrativa fácil de justificar, ¿no? Al fin y al cabo los Bayraktar turcos tanto en Nagorno-Karabaj como en Libia
se les ha visto como esa herramienta mágica que de alguna manera te hace ganar el conflicto, aunque realmente luego no tengan tantísimo peso sobre el terreno. Pero sigue siendo interesante que haya habido esa continuidad en las acusaciones, vaya. Sí, han habido ahí pues diversas narrativas, ¿no? De acusaciones, tanto por parte del gobierno etíope, ¿no? De los Tigray, ¿no? Pues acusando tanto de la intervención de otros países, ¿no? Y claro, pues yo creo que esta derrota, ¿no? Inicial también está también más asociada a lo mejor a una estrategia pues digamos de reorganizar fuerzas, ¿no? Al fin y al cabo, lo más adecuado ante una invasión, ¿no? De un ejército convencional y unas fuerzas que no están estructuradas todavía, ¿no? O te pillan digamos, con cierta sorpresa, ¿no? Y luego poderlas integrar, ¿no? Y crear una fuerza pues coherente incluso en lucha de guerrilla, es decir, aunque sea una guerra de guerrilla, eso no quiere decir que haya una anarquía total en la organización, cosa que también se puede llegar a dar. Pero, sin embargo, pues reorganizar las fuerzas, que yo creo que fue lo más adecuado que hicieron ellos, para luego coger y plantear una estrategia coherente y, sobre todo, unas fuerzas armadas, ¿no? Con un tipo de estrategia pues coherente. Hemos visto pues los distintos, ¿cómo se llaman? De las distintas emboscadas bastante eficaces. También es verdad que tienen mucha experiencia, ¿no? O por lo menos tienen una doctrina bastante asentada, pues esas fuerzas regionales en cuanto a guerra de guerrilla, ¿no? Sí, desde luego, al fin y al cabo, prácticamente todos los oficiales del TPLF son veteranos de la anterior guerra civil etíope y tuvieron experiencia de sobra durante el transcurso de la misma. Eso también me lleva un poco a preguntarme hasta qué punto se ha producido realmente un cambio en cómo se está desarrollando esta guerra. Porque, como bien estabas comentando, inicialmente fue eso, ese paso arrollador del ejército etíope que mientras el TPLF se retiraba a las zonas montañosas, y como luego se le ha dado la vuelta y así ha pasado a ser el TPLF el que al menos al principio de verano, ya no tanto, ¿no? Pero al menos al principio de verano se le veía como la fuerza arrolladora, que en tan solo unas semanas había recuperado otra vez el control de todo el territorio de Tigray y estaba comenzando a desbordarse, que podéis verlo en el mapa que está puesto en el streaming, ¿no? Pero que se ha desbordado más allá de las fronteras de Tigray y que ha ocupado una región de considerable tamaño dentro de, sobre todo de Amhara, antes también de Afar, pero ahora de Afar se han retirado. Eso me lleva, por cierto, a preguntarme que hasta qué punto simplemente se ha sido una reorganización y no, como se ha podido afirmar muchas veces, un colapso parcial del ejército etíope. ¿Cuál es realmente la capacidad del ejército etíope, que supuestamente era uno de los al menos de los más armados de África, pues por una simple cuestión de el nivel de inversión que había hecho en el propio gobierno etíope? Claro, aquí está el tema de lo que es el poder militar, qué poder tiene un Estado. Muchas veces pues nos dejamos llevar por simples métodos cuantitativos, ¿no? Es decir, vamos a tener en cuenta ver que drones, carros de combate, ejército, fuerzas armadas, le damos mucha importancia a veces al número de soldados que puedan tener pues un ejército. Las compras militares muchas veces que sean de gran calidad, ¿no? Aunque luego no tengan capacidad de manejarlo, como les pasó pues, en la guerra contra Eritrea, es decir, se hicieron compras bastante apresuradas de material de alta tecnología, material ruso, y por supuesto incluso todavía creo que hay imágenes actuales, es decir, no sé cómo llamar, asesores o técnicos rusos que tienen que dar apoyo, ya sea entrenamiento o posiblemente apoyo técnico, ¿no? A la hora de reparar o lo que sea, ¿no? Digamos escalones superiores que ya son más complejos. Entonces, pues muchas veces estos ejércitos tienen grandes cantidades de armamento, pero no saben muy bien cómo utilizarlos, no tienen, sobre todo, el resto digamos, de regiones, ¿no? De Etiopía no tienen esa experiencia de combate, no tienen tampoco, estamos viendo que están reclutando, por lo menos hacían llamamiento a levas, ¿no? Bastante importantes. Sin embargo, ¿qué calidad militar o qué valor militar, qué poder te da ese tipo de tropa? Es decir, de reclutas, de levas muchas veces pues obligatorias, ¿no? Que la gente pues va sin ningún tipo de moral al combate. Pues lo único que puede pasar pues que se derrumbe. Sin embargo, un ejército, en este caso establecido como guerrilla, ¿no? Un tipo digamos, de estrategia
y de tácticas con las cuales ellos se sienten cómodos, a las cuales están acostumbrados, es un modo era su modo, ¿no?, de combatir, y lo han aplicado. Y por supuesto, muchas veces cuando vemos, bueno, lo hemos visto cuando Estados Unidos derrotó a los talibán al comienzo, y luego los talibán, pues bueno, digamos, pues abandonaron, ¿no?, las regiones más importantes y tenían el santuario pakistaní y luego se podían reorganizar y demás, y era muy difícil de acabar con ellos. Es decir, que una victoria inicial, una retirada o una destrucción parcial de una fuerza armada no quiere decir que sea una derrota. Es decir, a lo mejor simplemente está siguiendo una estrategia. Creo que también le pasó algo parecido al ejército de Assad, ¿no?, a la hora de luchar, pues, contra la insurgencia. Entonces, en el caso de Tigray, pues yo creo que es algo similar. Simplemente esa ha sido la estrategia de dejemos que tomen posiciones clave, que estiren sus líneas, que estén en un territorio que no es amigo para ellos, que no es un territorio en el cual ellos se mueven como pez en el agua, cosa que ellos sí, y simplemente luego coger y atacarles y ya está. Y en un tipo de guerra en la cual ellos no... Creo que se acaba de... sí. Un momento que ha colapsado la llamada Skype y hay que arreglarlo. Cuando lo que comentas, ¿no?, que al final parece que era una reorganización de las tropas, etcétera. Y bueno, también ahora cuando el TPLF ha conseguido dar este retorno a Mekele, también se hablaba de que Addis Abeba iba a caer en nada, ¿no? También este mapa que vemos en pantalla yo creo que, o sea, es un poco conservador, porque el OLA, el Ejército de Liberación Oromo, también reivindica tener mucho más territorio en Oromia y estar bastante más cerca de Addis Abeba, por lo tanto la situación del gobierno tampoco sería exactamente esta. Y con respecto a la forma de intervenir de potencias regionales que habéis comentado también creo que hay bastante disputa propagandística, porque realmente los actores a los que les pueda preocupar las acusaciones de los crímenes de guerra, que es una cuestión habitual en un conflicto así, no son los que están interviniendo, ¿no? Que al final la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, los países anglosajones, etcétera, y los más liberaldemócratas son los países que están amenazando a algunos con sanciones, pero no están involucrándose en este conflicto. De hecho, Abiy Ahmed ya hablaba directamente, sin ningún tipo de pudor, de que si Occidente les trata de esta manera, igual que hablaba también su socio somalí en estos términos cuando intentó imponerse en el poder, no tenía ningún problema en acudir a Rusia y a China, con los que tiene con Rusia una estrategia de cooperación militar importante, con China a nivel comercial muy importante. Lo que hablabais de Turquía y de Emiratos Árabes, lo mismo. Las acusaciones de crímenes de guerra que se han dado, por supuesto, en Tigray, lo que habéis comentado de Aksum y de otros muchos escenarios, son algo habitual y son algo extendido. De hecho, el TPLF ha conseguido que cale en el imaginario exterior la cuestión del genocidio, ¿no?, de que se está cometiendo un genocidio contra los Tigray, que no era solamente crímenes de guerra, sino que era un exterminio étnico. Que es verdad que sí que había una corrección de fronteras y, por supuesto, con la limpieza étnica que eso conlleva, desde Eritrea y desde Amhara. Pero esos conflictos interétnicos, con el trasfondo político que quieras que tengan, porque lo tienen siempre, se están dando en todo el país. Y no se está hablando de genocidio ni de esos crímenes en otras zonas. Por lo tanto, no es algo más de retórica, ¿no? Lo que ocurre en el terreno puede ser así, pero es así en todas partes. Y habría que poner el foco, por ejemplo, en Benishangul Gumuz, que no se le está poniendo el foco, o la cuestión somalí, que tampoco se le estaba poniendo mucho el foco. Y no lo hemos mencionado, pero el TPLF cuenta con más aliados de aquella manera, pero bueno, grupos con los que se ha podido conjugar, como por ejemplo AGAU, los grupos AGAU en Amhara, o también se ha hablado de cierta posibilidad de cooperar con un grupo de Gambela. Todas estas cuestiones no han dado luego un recorrido muy más allá de lo que hemos visto en el campo de batalla, pero ha habido más acusaciones. Abiy Ahmed acusaba a Sudán de estar apoyando
algunos grupos aliados del TPLF, o de que había en la zona 2 de Afar un grupo que podía estar apoyando al TPLF. Todo esto no se ha podido confirmar. Sudán, por supuesto, acusaba de lo mismo a Etiopía en el Nilo Azul, ¿no? Pero esto responde a otra dinámica. Pero quiero decir que al final esto ocurre en todas partes y a Turquía y a Emiratos Árabes esto no le importa. De hecho, lo que comenta Jorge, Emiratos Árabes ha tenido esos rumores, porque como digo, no se ha podido comprobar, ocurrieron al principio, pero los de Turquía han sido a bombo y platillo, ¿no? Los acuerdos que se querían hacer desde Addis Abeba con Ankara han sido conocidos por todos, y eso estaba ahí. Y luego el último factor, el de Eritrea, que hay que contar con la opacidad tan grande que tiene Eritrea para acoger actores, mucho mayor que la de Djibouti, porque lo de Djibouti al final lo conocemos todos, pero lo de Eritrea es una opacidad tal que no se sabe ni siquiera de qué manera han podido llegar las tropas somalíes hasta Eritrea. Hay una disputa política brutal en Somalia a raíz de la llegada de tropas somalíes. Claro, aquí está la cuestión de, por ejemplo, si algo le beneficia a una potencia regional, si de verdad esa potencia regional está implicada en ese aspecto. Por ejemplo, la gran presa de Renacimiento, ¿no? Pues está en una zona que, por supuesto, le encantaría a Egipto que perdiera el control del gobierno. O sea, eso está claro. Lo acabas de mencionar, ¿no? Sí. Entonces, ¿está Egipto detrás, por ejemplo, en el caso de que se perdiera esa región, detrás de esos ataques o apoya de alguna manera? Claro, entonces, que beneficia a Egipto quiere decir que esté Egipto ahí involucrada. Ya sabemos que este proyecto es para Egipto muy importante. Es verdad que la llegada de esta guerra ha sido bastante conveniente para Egipto. También se ha reducido la tensión a lo mejor con Etiopía a la hora de digamos, tratar este aspecto, ¿no? de la gran presa de Renacimiento. Así que sí que es verdad que luego cuando te metes en las distintas páginas de, digamos, etíopes, pues se le acusa de intervención casi directa, ¿no? De que es la mano negra que está detrás de todo esto. Y bueno, yo creo pues que al fin y al cabo hay que sacar provecho. No creo que a veces se haga de mala fe, simplemente yo creo que la conspiranoia pues en estos casos pues se expresa, y cuando hay tanta opacidad como estás comentando, y sobre todo cuando también los Tigray tenían pues digamos esa infraestructura de inteligencia por el país también anclada, ¿no? Durante tantos años, pues yo creo que es terreno para la conspiranoia, para este tipo de teorías y demás. Respecto a lo que comentabas, que los países a lo mejor que se acusan de intervención como Emiratos y Turquía, que a lo mejor no pueden estar tan preocupados como a lo mejor un país europeo respecto a las acusaciones de que estén involucrados en un genocidio, ¿no? Sí que es cierto que en estos últimos años, ¿no? Bueno, en los años en la administración Trump, vimos, digamos, un poquito de anarquía en la región de Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Y consecuencia de esta retirada, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Trump les dejó vía libre a estos digamos, estados. Estos estados, pues más o menos actuaron, a veces por encima de sus posibilidades o las posibilidades previas, ¿no? Como el caso de Turquía, que la verdad ha golpeado por encima de su estatus internacional. Y bueno, era una época buena para hacer esas cosas, para meterse en guerras, para hacer este tipo de acciones, pero es verdad que con la llegada de la administración Biden, pues eso cambió bastante. Todos estaban bastante más preocupados sobre todo, enterrar el hacha de guerra regional, ¿no? Esa guerra fría que había entre Qatar y el resto de países árabes. Y bueno, yo creo que eso sí que ha hecho que el resto de países, ¿no? Los países que a lo mejor estaban enfrascados en este tipo de conflictos armados, pues les importe algo más este tipo de acusaciones con la llegada de la administración Biden, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que, bueno, si algo caracterizaba la época de Trump era el momento geopolítico de las potencias regionales, ¿no? Hasta se daba alas a Egipto, de que si tenía que lanzar un ataque contra la presa estaba en su derecho. Era una cuestión insólita, ¿no? Era una barbaridad, pero bueno, que dentro de lo que se ve en un conflicto regional, también se ha hablado de que Sudán podría entrar en Benishangul Gumuz. De hecho, se ha hablado también en este conflicto, al ya convertirse en una guerra civil total,
de que Sudán ya no reconocía ese tratado por el cual, como Etiopía había construido esas presas, ese tratado por el cual se cedía la soberanía de Benishangul Gumuz. Por lo tanto, hay interpretaciones de derecho internacional y de tratados históricos, pero las potencias regionales han seguido manteniendo el papel preponderante durante la administración Biden, aunque es verdad que, por ejemplo, Arabia Saudí ha sido bastante más comedida después de que Joe Biden amenazara de convertirlo en un país paria, no es la fiesta que había con Donald Trump, ¿no? De los acuerdos millonarios por armas. Vale, pero Arabia Saudí se ha contenido un poco, Emiratos Árabes ha hecho una ruptura estratégica, se ha hecho la paz con Qatar hasta cierto punto, pero luego se iba a negociar de manera unilateral. Bueno, sí que está habiendo una distensión entre Emiratos Árabes y Turquía, pero lo que son las guerras de posiciones, lo que comentabas de una suerte de guerra fría, sigue bastante en marcha, ¿no? Esas tensiones, no estamos en la situación en la que Turquía y Egipto fueran a entrar en guerra en 2020, pero el juego de posiciones sigue moviéndose, se hace de otra manera, ¿no? Volvemos otra vez a una época en la que los proxies vuelven a tener esa importancia. Turquía ahora mismo está intentando mejorar sus relaciones con Sudán, sus relaciones con Etiopía, está intentando entrar en el Sahel, Rusia también lo está haciendo, se siguen dando esas retiradas. Por mucho que Joe Biden vuelva a ser el perfil más intervencionista, pero también el del gendarme del mundo que se comentaba siempre. No es la época de Obama. Es decir, ahora se está dando un viraje hacia Asia-Pacífico en el cual Oriente Medio, por mucho que esté intentando estar más comedido que con Donald Trump, tiene las manos más libres. Lo que ha pasado en Afganistán puede tener ecos en Somalia, puede tener ecos en Irak, puede tener ecos en Etiopía. En Etiopía un poco menos porque no hay una intervención directa, pero el hecho de que se les deje a las fuerzas regionales, a las potencias regionales, las manos más libres, hace que puedan intervenir si lo ven necesario. O sea, no creo que estén con tantas ganas de realizar la paz, ¿no? Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, sí que es verdad que la llegada de la administración Biden no ha hecho que se vuelva al momento previo a la administración Trump y todo eso, pero sí que ha puesto cierto orden. A lo mejor ya no es tan descarado, se hace de una manera pues más disimulada, ¿no? Y a través de, siempre se ha hecho a través de proxies muchas veces, otras veces directamente, sí. Pero sí que a lo mejor de una manera pues menos evidente, por lo menos para también no poner en evidencia a la administración norteamericana, ¿no? Al gobierno norteamericano, y que tenga pues que tomar papeles en el asunto. Y además lo que está comentando, el viraje tan importante de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico, ¿no? Pues hace que la distracción estratégica esta que tenía en Afganistán, que se ha retirado y que le ha supuesto un golpe de imagen bastante duro, eso también creo que pone lo importante que es para Estados Unidos la otra región y no ya esta, es decir, que le da igual. Entonces sí que es verdad que no va a ser buena época para que haya orden tanto en África como en Medio Oriente y Norte de África. Y que lo máximo que está consiguiendo Estados Unidos es amenazar con sanciones. Amenazar, no ha llegado a hacer nada. Es verdad que en Somalia consiguieron parar un poco la situación, pero no fue a raíz de que Estados Unidos amenazara con sanciones, fue a raíz de movimientos genuinos de que iba a estallar una guerra civil en Benadir. Es lo que iba a ocurrir. Sin embargo, en Etiopía, esas amenazas, pues es que Abiy Ahmed se ha reído directamente cuando hablaba de Rusia y China. Sobre lo que estoy diciendo antes, por cierto, perdona, quería añadir que de todas formas, si bien estoy de acuerdo en que evidentemente con la llegada de Biden ha habido una cierta relajación general en cuanto a la hostilidad abierta que muestran unos y otros, me pregunto hasta qué punto no es simplemente un momento también de pararse y coger aire. Al fin y al cabo, voy a poner el ejemplo de Turquía, que es para mí el más evidente. Turquía fue un no parar desde que llegó Trump a la Casa Blanca hasta el año pasado. Quiero decir, 3 operaciones militares en Siria, intervención en Libia, intervención en Nagorno-Karabaj a su manera. Quiero decir, ha sido un no parar que entiendo que ante el cambio de administración y el posible cambio de normas de lo que es aceptado, por así decirlo, ¿no? Se busque también ese momento de respiro. Pero yo personalmente tengo mis dudas sobre hasta cuán punto, sobre todo después de ese daño que ha sufrido la imagen de Estados Unidos en Afganistán, eso vaya a continuar mucho tiempo más. Yo básicamente vuelvo a lo que es mi tema de siempre, ¿no? Es
cuando Libia se vuelva a ir al carajo, porque se va a volver a ir al carajo, porque Libia lleva siendo no tiene una solución, y por lo tanto los distintos actores externos que tienen mucho sobre el terreno vuelvan a querer empujar en la dirección que más les convenga sus agendas, yo creo que ahí será cuando veremos verdaderamente hasta qué punto si digamos, las cosas se han suavizado o no, porque mientras tanto yo creo que todos siguen en aire en ese sentido. Y puede ser simplemente un hiatus, por así decirlo. Sí, Jorge, pero esa relajación, es que es verdad que lo que comentáis será a nivel bélico, pues no se están dando esas operaciones que hacía Turquía y esas intervenciones de todos los actores se están relajando en cierto modo, pero se sigue dando ese mismo momento de potencias regionales, se sigue dando a nivel diplomático, político, comercial, que puede ser ese hiatus del que hablas y que después vuelvan las grandes operaciones militares, pero siguen ganando peso las potencias que no son de la OTAN, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque no son solamente las regionales, también Rusia y China. Es que, vamos, es clarísimo, lo de Afganistán, bueno, tenía que ocurrir en algún momento, no sabíamos que iba a ser con esta dimensión, pero vamos a mirar el Sahel, vamos a mirar lo que ocurre en Irak, estos movimientos de Turquía y de Irán, vamos a ver lo que ocurre en Somalia. Turquía está teniendo peso o intentando tener peso en Afganistán cuando los talibanes les habían dicho varias veces que no durante la operación de la OTAN. Es decir, se siguen moviendo, ¿no? Y esto sigue avanzando. Y Turquía, aun con Joe Biden, está ganando peso en Europa. Está consiguiendo que muchos países sigan uniéndose a esos clubes, ¿no? Primero los que se interesan por los drones turcos, que lo están convirtiendo en una potencia, seguro que Fran sabes más que nosotros de eso, y además también los que se están uniendo a las esferas internacionales alternativas a ellos. Por ejemplo, Irán acaba de entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y lo mismo ocurre con el Consejo Túrquico y con otros grupos, ¿no? Las alianzas que está tejiendo Rusia a nivel político y la entrada en territorios tan europeos, digamos, como el Sahel, eso es brutal y ocurre con Joe Biden en la Casa Blanca. Sí, yo creo que hay dinámicas que no se pueden tampoco parar con una administración. De hecho, el momento unipolar, ¿no? De la unipolaridad, eso ya pasó, ¿no? Claro, eso los felices años 90 y lo que siguió en posterioridad, ¿no? Con George Bush, cuando se carga el orden liberal que había creado Estados Unidos, ¿no? Con esas guerras que creó. Bueno, sin embargo, ya volviendo de nuevo al asunto de Etiopía, sí que me gustaría saber, y de verdad, ¿qué puede hacer ese tipo de sanciones con las que se amenaza frente al problema que hay ahora? Es decir, se está amenazando. Se pueden hacer simplemente de cara a galería y decir, bueno, por lo menos estamos haciendo algo, no vamos a intervenir porque no es tampoco algo de interés, ¿no? Se pueden aplicar sanciones, pero ¿eso de verdad le va a perjudicar, o sea, va a solucionar el conflicto, va a tener un efecto disuasorio para el régimen etíope a la hora de seguir con las operaciones militares o con el tipo de operaciones que está haciendo, digamos, pues matar de hambre o pues yo creo que no, por lo que he explicado antes, que no sirve para nada porque ya no están en el momento en el que dependan de ellos. No tienen una relación con Estados Unidos real que económicamente que les pueda perjudicar a través de estas sanciones. De hecho, China, que es quizás la que tiene más relación económica con Etiopía, ya ha criticado estas sanciones y ha criticado la injerencia de Estados Unidos. No creo que Abiy Ahmed tenga preocupación. De hecho, tampoco las fuerzas regionales directamente no tienen ningún tipo de inversión ni de cuentas en Estados Unidos. Creo que Etiopía va totalmente por otro lado. En general, yo tiendo a pensar que si tus sanciones pueden hacer verdaderamente algo, probablemente llegues a influenciar al país sin tener que llegar a utilizarlas. Porque si no, es meramente cosmético y al final en muchos casos haces, pues, como hemos visto en todos sitios, ¿no? Quiero decir, ¿para qué ha servido toda esta década de sanciones en Venezuela? Nada, para asfixiar a la población civil, que es lo que se hablaba de Bielorrusia, de todos estos países. Estás intentando apoyar a un candidato que pueda hacerse con el país, pero estás al mismo tiempo mostrando una imagen de que ese candidato apoya unas sanciones que van contra tu país, contra tu población civil. Entonces, las sanciones han demostrado muchas veces el fracaso. Y Estados Unidos, además, como dice Nacho, en este país no tiene una predominancia económica ni de ningún tipo, y menos en este momento geopolítico, ¿no? Entonces, no lo veo para nada una opción. Si Estados Unidos de verdad tuviera algún interés en derribar a Abiy Ahmed, tendría otros métodos
que no se corresponden con este momento y que no hablo de una intervención, pero a lo mejor podrías financiar a grupos, ¿no? Porque hay tantos bandos ahora mismo en una guerra que hay muchas cuestiones que podría hacer y no lo va a hacer ahora, o no parece que lo vaya a hacer. Y ni siquiera, o sea, yo creo que, o sea, estoy seguro que Washington tiene los contactos necesarios para que si realmente quisiera Vietnam fuera, estoy seguro que hay algún general etíope que está dispuesto a hacerle el favor, porque claro, ese tipo de cosas han ocurrido antes, ¿sabes? No creo que tengas que darle más vueltas en ese sentido. Claro. Hablaba más en el contexto de la guerra civil, pero sí que se ha hablado muchas veces de la presión del nacionalismo amhara para mover las decisiones de Abiy Ahmed, que al final Abiy Ahmed está un poco en medio, en ese nacionalismo cívico, intentar centralizar el poder un poco con respecto a las regiones y reformar ese federalismo étnico, pero no es, ese nacionalismo que, bueno, ya no sé si de carácter supremacista o de lo que sea, amhara, en el cual se intenta asimilar la identidad etíope central con la identidad amhara. Eso al final implica, que sería un Estado con un gobierno amhara, una identidad amhara etíope y unas correcciones de poder que necesariamente pasan por una o limpieza étnica de territorios o por cambio de régimen, porque no es viable que haya autodeterminación de ciertas regiones para ese tipo de perfiles. Es decir, tendría que darse un cambio de régimen sí o sí, si se diera en cualquiera de las direcciones de los que rodean a Abiy Ahmed, yo creo. Vale, voy a aprovechar para meter un momento porque nos están preguntando un montón por el chat, así que voy a sacar el tema. Nos preguntan básicamente cuán viable es realmente que el país se divida, que ahora mismo cómo está la intención por parte de estos actores de dividir el país y si Tigray podría ser independiente, por ejemplo. Si, no sé, Nacho, ¿quieres, por ejemplo, comentar al respecto? Es una posibilidad, sin duda, pero si tuviese que apostar por alguna, yo creo que Etiopía va a seguir funcionando como país, va a haber una reforma del sistema político, sin duda, va a haber unos grupos que sean los que apoyen, ya sea a través de un federalismo de tipo étnico o a través de un federalismo de otro tipo. Hay muchas posibilidades, pero no creo realmente que se puedan desintegrar. Aunque la misma constitución de Etiopía lo recoge, ¿no? Recoge el derecho a la autodeterminación, como ya hizo Etiopía en los años. Pero no creo que a nadie le interese realmente que Etiopía se divida, más que nada porque es que no sería una solución al problema, surgirían entonces los problemas entre estados. Así que realmente no creo que sea una opción ahora mismo. Claro, entiendo que hablabas de Eritrea, que has dicho Etiopía, pero sí, tiene todo el sentido del mundo porque al final el problema no es del poder que tengan las regiones, sino de la conformación étnica que le estás dando a esas regiones. Si luego asumes que va a haber un nacionalismo étnico dentro de cada estado, las poblaciones minoritarias que quedan en los estados vecinos, que se dan en todos ellos, porque ninguno es un estado homogéneo étnicamente, todos tienen mezcla, incluso algunos tienen zonas especiales. Es el más llamativo quizá el de Amhara y Oromo y Oromia, ¿no? Que son las que han estado muy enfrentadas, y otros muchos. Pues es que sean independientes o no, van a tener esos conflictos étnicos igual, lo que dice Nacho. Pero sí que es verdad que es viable la independencia de cualquier región en el caso de que el gobierno se solicite. La duda que cabe ahora mismo es si los grupos que lo van a solicitar van a ser legítimos. Es decir, el TPLF ahora mismo no está reconocido como el gobierno de Tigray. Ningún gobierno regional es contrario a Addis Abeba ahora mismo. El conflicto de Oromia es quizá el más fervientemente independentista. Ahora el de Tigray se está uniendo a ello, y hay otros grupos que también estarían a favor. O sea, si se diera un fin de la guerra en el cual las nuevas regiones o las regiones actuales tuvieran peso independentista de los grupos que se están encargando ahora mismo del bando contra el gobierno, perfectamente podría darse la independencia. Pero ahora mismo es más un problema de legitimidad. Pero bueno, incluso en conflictos como el de Oromia, los principales partidos que están combatiendo, como son el OLF o el Congreso Federalista Oromo, cuando han hablado siempre hablan de autonomía dentro de la constitución etíope. O sea, sí, pero es que son tres bandos distintos, porque el OLF y el Congreso Federalista Oromo ya han declarado un gobierno paralelo, pero el OLA sí que es abiertamente independentista y es escisión del OLF.
Entonces, hay 3 bandos ahora mismo en Oromia, que es un caso especial. Pero porque no es homogéneo, ¿no? El hecho de que estén combatiendo al gobierno de Addis Abeba no significa por sí que estén luchando por la independencia. Hay muchas visiones, igual que pasa en Somalia, como el Frente de Liberación de Ogaden, que habla de lo mismo, ¿no? Ya no hablan de unirse a Somalia, no hablan de autonomía, pero sí, conservando el Estado etíope. Sí, ese también sería otro punto interesante, ver cómo acaba la guerra, porque igual los independentistas, o no tan independentistas, pero estos grupos llegan a ganar la guerra, no lo sabemos, y en lugar de apostar por la independencia, apuestan por una reforma del Estado para dar un encaje, porque si son todas las regiones que tienen ese problema, o hay muchas de ellas de gran peso étnico, como Tigray y Oromia, que tienen ese problema, pues se podría dar esa reforma, lo cual igual desplaza el problema Amhara. Pero bueno, esto ya son especulaciones. Es que en todas las regiones existe este conflicto. Yo creo que no se libra ninguna, no hay ni una sola región en la que no haya ansias de más autonomía o algún tipo de problema étnico, de minorías. Por tanto, se desintegran 10 Etiopía o yo creo que seguirá conservando. Sí, porque ese es el gran problema, ¿no? O sea, yo cuando veo el mapa de Etiopía porque nos preguntan mucho aquí en Twitch que si se podría independizar Oromia y Tigray, y yo, Tigray, bueno, pues dentro de cabe, pues está en una esquinita de Etiopía, ¿no? No es un problema. Pero si ves un mapa regional y ves cómo es Oromia, ¿cómo independizas eso? ¿Cómo independizas eso y que Etiopía siga siendo una cosa funcional después de ello? ¿Qué clase de ajustes territoriales que al final lo que van a hacer... O sea, porque tendrías que hacer ajustes territoriales para independizarlo. Y si lo consiguieras, tendrías que cambiar tantas cosas que estarías generando un sinfín de nuevos problemas. O sea, de verdad eso me resulta dificilísimo creer que podría haber cualquier tipo de partición que no llevase a un bucle de guerras infinito, prácticamente. Porque si ya hay el conflicto interétnico por el control territorial estando todos dentro de un mismo país, cuando salieran de este y tuviesen más facilidades para que no hubiese, por así decirlo, un actor mediador por encima, que no va a ocurrir, ¿sabes? Que no podría ocurrir. Y además, porque como comentaba hace un rato Fran, ¿no? Estamos hablando de un montón de regiones y grupos étnicos que tienen un montón de milicias reclutadas. Si no recuerdo mal, creo que una figura del gobierno de Amhara hablaba de que habían entrenado a, qué sé yo, creo que 4 millones de personas entre los meses de abril y julio. Que es una verdadera variedad de gente. Entrenado, comillas a eso, ¿no? Quiero decir, todos sabemos lo que puede significar entrenar a 4 millones de personas en esas condiciones para milicias. Que a lo mejor les han dado 2 días en plan, por aquí se dispara el fusil y por aquí no, ¿vale? Y un poco más probablemente. Pero eso, que quiero decir, que teniendo en cuenta cuán agitado está el nacionalismo en todas las regiones realmente de Etiopía y la perennidad de las disputas que existen ahora mismo, no sé cómo una independencia podría solucionar nada. Incluso 10, vaya, tampoco. 4 millones de personas, imagínate, China puede tener un ejército así, o sea que es una barbaridad entrenar a esa gente, simplemente con que uno disparara un cartucho, habría que imaginarse los recursos que harían falta para ya sería. Claro. Ojalá hubiera algún estado con esa capacidad, ¿no? Para ese estado tendría un poder tremendo, pero bueno. Sí que también hay que tener en cuenta que a veces los actores no suelen ser racionales y aunque es verdad uno coja un mapa y diga ¿qué puede hacer esta región? No tiene sentido. Ya se pueden fragmentar en luchas que a lo mejor desde nuestro punto de vista puede llegar a ser absurda por el poder es decir, habría que ver cada facción, qué intereses tiene esa facción y si a lo mejor hay facciones que simplemente el único interés que tienen, no me refiero en este caso, pero en otras guerras civiles simplemente es mantener un estado de guerra lo más prolongado posible, ¿no? Porque se forma un negocio en torno a la guerra. Sí, de todos modos lo que hemos comentado de Oromia es un ejemplo en el que yo creo que la interpretación de la independencia habría que estudiarla, ¿no? Porque ellos yo creo que hablan más de la disolución de la Etiopía federal, porque es inviable, como bien dices, una independencia de Oromia sin la independencia de los demás territorios. Sobre todo porque Addis Abeba quedaría enclavada dentro del territorio oromo, como capital de Etiopía.
Por lo tanto, eso, además de que siempre ha habido una acusación directa desde grupos Oromo de que ese territorio les estaba restando, pues territorio propio que demandaban como Oromo, yo creo que apostarían por mantener Addis Abeba, mantener la zona especial Oromo de Amhara, mantener muchos territorios al final de una manera pan-étnica, por llamarlo de alguna manera, y expulsar de allí a los Amhara que quedaran, supongo, porque al final es una cuestión inviable y que habría que preguntar los detalles, pero yo creo que ni siquiera ellos sabrían de qué manera estructurarían esa potencial partición, ¿no? Es bastante complicado de ver cómo se podría dividir este país. Enseguida les surgirían conflictos, tienen conflictos territoriales tanto con la región somalí como con la región de pueblos y nacionalidades del sur, como con Amhara, como con Benishangul Gumuz. Es que Oromía hace un siglo pues, es que eran regímenes feudales, eran reinos independientes, nunca ha existido una entidad territorial llamada Oromía. Sí. Entonces, es que parece que se habla de estados federados como si se hubiera dado esa federación de los estados desde abajo, cuando realmente se ha creado esa administración artificialmente en torno a grupos étnicos mayoritarios, pero ni siquiera son homogéneos. Entonces todo va a dar problemas si lo tratas de una manera nacionalista, siempre, en un estado así tan grande y tan mixto. Porque ya lo hemos visto, se están dando las vías de comunicación clave para Addis Abeba están en Afar, para llegar a Djibouti. O desde Oromia se ha podido cortar las vías con Kenia. Son cuestiones interdependientes, ¿no? Desde que Eritrea es independiente, si quieres tener conexión con Addis Abeba, necesitas controlar Tigray, porque al final Amhara ya forma parte de la alianza en la que se encuentra Abiy Ahmed. Es decir, no son entidades que puedan ser viables de manera estanca. Y además, bueno, la cuestión de cada región es propia, sus dinámicas, y podemos explicarla si queremos, pero por cierto, he aprovechado para poner el mapa de las regiones para que lo puedan ver los que nos están siguiendo ahora mismo en el streaming, para que vean cuán verdaderamente inviable sería independizar Oromia, que es la zona azul, que podéis ver ahí en ese mapa, sin cargarse el proceso de peso del Estado etíope entero. Sí, pero Oromia yo creo que casi cualquiera, porque... A ver, yo siempre quiero decir, voy a ponerte un ejemplo. Si Somali se va y se une nuevamente, recupera Ogaden Somalia, vaya, yo creo que no se rompe tanto la viabilidad del Estado etíope, ¿vale? Yo personalmente no lo creo. Pero es que Oromia está tú mismo dices, que tiene la capital, Addis Abeba, está enclavada en mitad de Oromia. ¿Cómo puedes coger nada? Es decir, es que literalmente es, no sé, te conviertes al país en un donut, ¿sabes? No... Sí, pero quiero decir que el conflicto de Somali tiene unas aristas internas dentro de lo que es un conflicto, ¿no? Es un conflicto dentro de un conflicto. No es que apuesten por unirse a Somalia en ningún caso. De hecho, ahora mismo Somalia está más cerca de movimientos que se desintegran que de otra cosa. Pero el norte de Somali, por ejemplo, que está en disputa con Afar, directamente tiene población somalí dentro de Afar, y ha habido esos conflictos que hemos visto que se han expandido a Djibouti con sus problemas internos. La cuestión es que no hay ninguna fuerza independentista en Somali, más allá del Frente de Liberación de Ogaden, que lo que propugnaba era una autonomía Ogaden, y lo que quería era que el Estado somalí fuera el Estado Ogaden, ¿no? Ogadenia, que lo llamaban en su momento, por encima de otros clanes, porque la cuestión de los pueblos somalíes, las disputas siguen existiendo, aunque en Somalia haya una mayor homogeneidad étnica. Son todos de etnia somalí, pero los Isa, que son los que predominan en el norte, tienen conflictos puntualmente con otros grupos, y los Ogaden podían buscar ahí esa supremacía de la representación de su clan en el Estado. Por lo tanto, no es necesariamente un conflicto independentista actualmente. He pasado un enlace ahí al chat es de ACLE, respecto a las están geolocalizadas, ¿no? Las batallas, la violencia y demás, zonas de conflicto. No sé si se puede hacer alguna captura de pantalla o algo y colocarlo. Sí, lo he pasado para que la gente lo vaya viendo más o menos, para que también viene bien pues situar geográficamente pues todo, para que se vea que no solamente es Tigray, ¿no? Aunque no, para nada, sobre todo Tigray, pero para que vea pues toda la violencia que hay, ¿no? De todas las zonas de conflictos.
De hecho, lo que comentábamos antes del frente de Afar no llegó a ser una escaramuza puntual en la zona 4, ¿no? Al final llegó a controlar varios de los distritos de Afar por toda la frontera, ¿no? Hasta en 3 zonas distintas. Se llegó a decir que el conflicto de Tigray iba a llegar hasta el corte de vías de comunicación con Djibouti, salvo porque al final ocurrió antes por la parte somalí. Es decir, para nada es solo Tigray, está extendido por todas partes. Quizás Benishangul Gumuz creo que es la más conflictiva de todas, desde hace muchos años, porque es donde sí que donde sí existen los recursos que no existen en el resto de Etiopía, donde se da una diversidad étnica enorme. No, pues en Tigray pues sí que es más o menos étnicamente homogéneo, en Amhara también, pero sobre todo en las regiones del sur es donde creo que se da este conflicto de manera más acusada. Quizás el único nacionalismo más homogéneo que sí que lucha por una superioridad étnica se da en Amhara. En el resto sí hablan de problemas territoriales, hablan de recursos, pero de hablar de superioridad racial creo que solo se dan en Amhara, ¿no? A través de las milicias Fano, creo que se llaman, que son abiertamente xenófobas hacia el resto de la población, hablan de proteger a Etiopía, de que los amharas son Etiopía. En el resto de Etiopía podemos hablar de otras cosas, pero no exactamente de lo mismo que se da en Amhara. Nacho, mira, una cosa que dice Pensador Matritense, uno de la audiencia, dice: el problema es que el modelo federal de Etiopía está mal planteado, debería haber cuotas de poder por región / etnia. Esto a lo mejor pues referido también al tema que Tigray pues representa como población, creo que era un 6%, ¿no? Algo así, y el poder desproporcionado a lo mejor pues que ha tenido, ¿no? En el gobierno. No sé qué opinas. Bueno, yo creo que al final lo que se debe es quitar importancia al motivo étnico, porque cuotas, pues al final estaríamos... tenemos el caso del Líbano, por ejemplo, en el que se establecen cuotas y vemos cómo no funciona para nada, ¿no? Estás exaltando un nacionalismo para quitar otros problemas. Lo que estás haciendo es engañar a la gente y darle un conflicto que en realidad no está en su día a día. Es complicado, bueno, es una opción. Sí. Es que cualquier tipo de sistema que tenga que articular la política en base a cuestiones nacionales va a tener problemas inherentes a cuál es el peso de esa nación, y todas van a querer potenciarlo, ya sea en regiones mayoritariamente étnicas o si son de la misma etnia por cuestiones nacionales culturales, y eso lo vemos en todo el mundo. Lo que pasa es que en África, especialmente en esta zona, pero porque es justo Etiopía es el pivote regional, pero si en otras regiones ocurre en países menores, esto está súper extendido, ¿no? Y demasiado que tienen un federalismo étnico, porque hay otros países que están en guerra precisamente para conseguirlo, como hablamos en Myanmar. No hay una solución sencilla, y lo de las cuotas también, lo que has comentado es un buen análisis, ¿no? Lo del Líbano. Es casi más desastre el gobierno del Líbano que el de Etiopía. Sobre todo ahora, ¿no? Ahora la situación está desastrosa, pero bueno, tampoco nos vamos a desviar para el Líbano, ¿no? Claro, es que eso es... Sí, a ver, al fin y al cabo se supone que la política, ¿no? Pues lo que pretende es articular, ¿no? Solucionar los problemas que surgen, ¿no? En las comunidades, ¿no? Y luego al final, pues sí que es verdad que es difícil encontrar pues una opción viable, o simplemente es que no lo hay por el momento y que necesita pues un proceso hasta esa, digamos, resolución del conflicto. Bueno, eso ya son campos de estudio pues específicos de este tema. Que por cierto ya ha puesto Jorge el mapa ahí y bueno, se ve perfectamente. Yo creo que vienen muy bien los mapas para entender la problemática, aunque no todo es geopolítica, pero bueno. No, sí, pero desde luego que es evidente, ¿no? Vemos el grueso de esas batallas en torno a Tigray que poco a poco también, por así decirlo, van desparramándose, ¿no? Hacia más al sur, hacia... pues eso, a lo largo de esa carretera que va hacia Addis Abeba y también hacia Paritdar, la capital de Amhara. Y también como hay violencia contra civiles, pues por todo el país prácticamente, ¿no? Sobre todo en todas las zonas, todas las múltiples zonas de conflicto, porque
hay muchos. Sí, pero además si te fijas es que se ve como de verdad hay un mayor peso del conflicto oromo del que parece. Tenemos el conflicto al sur, que es en el que luego se ha hablado de la cuestión con Kenia, que se ha cortado las comunicaciones durante bastante tiempo. Después tienes el conflicto al oeste, que son los dos puntos donde el OLF ha tenido mayor desempeño. Hay que sumar el que vemos dentro de Amhara, porque ese es el conflicto de la zona especial que lleva mucho tiempo, desde cuando el nacionalismo amhara empezó a tener esos problemas étnicos, bueno, de una manera mucho más notoria, porque siempre ha estado ahí, con epicentro en Beni Gumuz, donde al final el conflicto es entre los amhara y los gumuz, de una manera muy marcada. Y después también tienes el conflicto oromo, en la zona de Dire Dawa, en la zona céntrica, ¿no? al este. Pero bueno, ahí también el conflicto es entre somalíes, etcétera. Es decir, está muy extendido. Pero los principales son los que digo del sur, el de Guji, por ejemplo, que fue una de las últimas zonas que llegaron a tomar, los del Ola, y el del oeste. En relación, mira, nos están preguntando bastantes cosas, por ejemplo, que a qué se deben las derrotas recientes del TPLF. A ver, el TPLF asegura, por ejemplo, que su retirada de Afar se ha debido principal y exclusivamente a una cuestión estratégica. Yo personalmente considero que eso es mentira. Quiero decir, simplemente que el TPLF no deja de ser, por mucho que tenga una experiencia importante en ello, una guerrilla reconvertida a ejército relativamente regular a gran escala y lo más rápido posible, y por lo tanto tiene unas limitaciones que se ve que tiene, vamos, que se le ven las costuras en estos momentos. Una vez los etíopes se han reorganizado debidamente y han empezado a encontrar mucha oposición a sus avances, como ha ocurrido tanto en Afar como en Amhara, pues ahora las cosas ya son más cuesta arriba, se acabaron los avances rápidos, ahora, por así decirlo, hay un precio por cada milla ganada. Y ahora hemos estado viendo, por ejemplo, ahora como el ejército etíope ya ha sido capaz de comenzar a montar contraofensivas serias y recuperar territorio que había estado en manos de los Tigray. Por lo tanto, ¿a qué se debe? Yo no creo que sea tanto a que haya, por ejemplo, que hubiese habido un elemento milagroso que se meta aquí, para ser, por ejemplo, esa posibilidad de los drones que mencionábamos antes, ¿no? Sino simplemente a una evolución relativamente natural del conflicto que al no haberse terminado rápidamente se va a tender a estancarse. Pienso, al menos. Claro, y que una guerrilla, al fin y al cabo, una vez que sale de su, digamos, en este caso, ¿no? Cuando está, entre comillas, anclada, ¿no? A una región y se sale de ella, pues estás peleando ya en territorio, digamos, entre comillas, ajeno, ¿no? Tienes que extender tus líneas, hay que ver también la logística, que esta es logística que no, ¿cómo podría decir? Al fin y al cabo, si estás en territorio propio, ¿no? Pues la logística te la proporciona tu propio territorio, a la gente, la infraestructura, ¿no? Digamos, pseudoestatal que tengas, ¿no? Aunque no seas un estado independiente, pero bueno, al fin y al cabo, si tienes el control del aparato estatal, pues puedes tener pues, todos esos medios, pero si te sales de ahí, pues ahí es cuando ya estás jugando en campo ajeno y ya pues dejas de jugar con las ventajas típicas de una guerrilla, ¿no? Aunque tenga armamento, hemos visto que hay pues, misiles de tipo balístico, ¿no? O lanzacohetes múltiples que tienen, aunque sean, digamos, o lo asemejemos al típico armamento de un ejército convencional, este tipo de armamento se puede utilizar pues siguiendo una estrategia pues, asimétrica, ¿no? Como hacen los hutíes, es decir, atacando bases aéreas o simplemente castigando ciudades en represalia pues, a otros ataques o simplemente pues, golpes informativos, simplemente para poner en evidencia pues, la vulnerabilidad del enemigo. Para este tipo de cosas, igual que los misiles antiaéreos, no se va a plantear una zona de exclusión aérea en Tigray, simplemente pues, el hecho de lanzar de vez en cuando algún misil o tener algún derribo, ¿no? Pues esa victoria moral o simplemente conseguir que el enemigo pues tema o cambie pues los patrones de vuelo, pues ya es una victoria pues bastante importante para ellos, ¿no? Sin duda alguna lo es. De hecho, por poner otro ejemplo de material que han estado adquiriendo recientemente, creo que hace tan solo 3 o 4 días
se pudo ver las primeras imágenes confirmadas de que los Tigray tenían ATGMs. Creo que concretamente era un Cornet que se había siendo utilizado en una de las batallas en Amhara. Pero eso, que a pesar de que tengan ese equipamiento, tampoco... Sí, no van a cambiar completamente lo que la naturaleza que tenía su ejército, vaya, no, desde luego no de un día para otro. Y nos preguntan a ese respecto si creemos que el ejército etíope podría conseguir volver a hacerles retroceder hacia las montañas otra vez, como ya lo hicieron a finales del año pasado. Yo personalmente lo veo difícil. Porque creo que, más que nada, porque pienso que las TDF ya están bastante más asentadas sobre todo en su territorio como para que eso no ocurra fácilmente. Ahora bien... Ay, perdón. Me he entendido estornudar. Ahora bien, que tampoco me atrevo a descartarlo plenamente, ¿no? Quiero decir, cosas más raras hemos visto en otros conflictos. Y en este. Y en este. Ciertamente. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que es una posibilidad? Hombre, es una posibilidad, pero parece que igual que en Afar se les ha hecho retroceder, en Amhara podría llegar a darse, pero dentro de Tigray, a lo mejor en el oriente están más asentados, ¿no? Que al final Eritrea y Amhara, sus intereses estaban en la zona norte y oeste respectivamente, y parece que ahí sí que podrían asegurarlos aún, pero sin necesidad de volver a llegar hasta Mekele, ¿no? Porque igual este statu quo les podría servir, ¿no? Como un estado intermedio. Sí, una cosa que me gustaría comentar al respecto, ¿no? Ya que estamos hablando, ¿no? de por qué son derrotados unos u otros, ¿no? Pues, y también quiero que lo has comentado tú, Jorge, al principio respecto al uso de drones, que parece que al fin y al cabo cuando se ven nada más que imágenes de drones, o por ejemplo, cuando las distintas pues, insurgentes, ¿no? O grupos que había, ¿no? Ya fuera el ISIS o los que hubieran, ¿no? Allí en Siria, pues nada más que hacían emitir pues vídeos de misiles contra carros, destruyendo pues blindados, carros de combate, piezas de artillería, pues no, parece de que la guerra se gana o que ese sistema es súper eficaz, que no quiere decir que no lo sea, pero eso no implica que se esté ganando la guerra gracias a X sistema. Entonces, pues el uso de drones, claro, como llevan cámaras, se suelen grabar y más cuando un Estado tiene intención de hacer propaganda de ello, pues ahí es cuando uno, pues a lo mejor tiene una imagen totalmente deformada de la realidad, porque solamente está mirando a través de un prisma. Entonces, sí que hay, por ejemplo, pues, digamos en Twitter, ¿no? En las redes sociales, pues suelen haber, pues, bastante gente que es filoturca, ya sea porque esté pagada o por lo que sea, ¿no? O por la afinidad ideológica, pero hay blogs muy buenos al respecto, como por ejemplo de Oryx, ¿no? Que hace bastante trabajo digamos, a toda la industria turca. Y bueno, sí, bueno, también está Clash Reports, que era un medio no oficioso, ¿no? de Turquía, o sea, no oficial, ¿no? Pero con vínculos con el Estado turco, porque si no, ¿cómo tenía acceso a todas esas imágenes, ¿no? De los ataques en Libia, en Siria, en Azerbaiyán? Entonces, pues debemos de intentar pensar que no todo lo que se emite es la guerra, ni todo el armamento que se ve es lo que posee el enemigo, ¿no? Y al igual que hay cosas que ocurren de las cuales no tenemos noticias y a lo mejor tienen un peso pues, más importante, ¿no? Porque que aparezcan, por ejemplo, drones como han aparecido, ¿no? Drones iraníes en Egipto, en Egipto, no quiere decir que eso sea una pieza clave para ganar la guerra, o incluso si fueran Bayraktar TB2, que tampoco es que tenga una tecnología muy superior a los Mohajer 6 estos iraníes, pero sin embargo debemos de intentar olvidar pues digamos toda esta campaña de propaganda que se hace para intentar tener una visión del campo de batalla pues que suele ser irreal unas veces o otras veces real, ¿no? No podemos negar que los drones tienen un impacto grande en el campo de batalla, pero no descomunal como se ha pretendido presentar en la guerra entre Armenia, por ejemplo, y Azerbaiyán. Entonces, pues me gustaría pues simplemente comentar esto al respecto, porque a lo mejor de las imágenes que vemos de Egipto, ¿no? El conflicto, pues pensamos que esa es la realidad, o que todo el armamento que sale, ¿no? Que se captura, o las emboscadas que
que se emiten, pues que eso es la guerra. Y a lo mejor de repente decimos, oye, ¿por qué si estaban teniendo emboscadas y capturando un montón de equipo, por qué ahora de repente están siendo derrotados? ¿No? Pues simplemente pues aclarar, yo creo que ese concepto a lo mejor un poco erróneo. Sí, sin duda, o sea, es importante tener en cuenta siempre que las imágenes que veamos van a ser porque alguien tenía una intención al grabarlas. Eso siempre es así. Y de hecho para mí siempre el ejemplo paradigmático ha sido el conflicto de Nagorno-Karabaj en ese sentido, ¿no? Es decir, todo el show montado en torno a los drones. Pero al mismo tiempo, el hecho de que haya imágenes en sí mismas también quiere decir algo, ¿no? Es porque, por ejemplo, nuevamente haciendo mención a este conflicto, vimos como Armenia hacía afirmaciones, vamos a decirlo así, venidas arriba de lo que estaban logrando a lo largo del conflicto, que sin ningún tipo de respaldo, quiere decir algún vídeo borroso en el cual se veían explosiones de fondo, poco más, y a veces ni eso, muchas veces ni eso. Mientras que veías hacer la maquinaria de guerra azerí todo el día bombardeando en redes sociales con todo tipo de vídeos grabados tanto por soldados como por drones, etcétera, hasta el punto, de hecho, yo recuerdo que haber visto como en las calles de Bakú había paneles de televisión en las calles en los cuales estaban retransmitiendo vídeos de los drones que estaban bombardeando en el frente. Una locura, Bueno, ¿no? por eso hay que tener en cuenta que no debemos de... O sea, está claro que las imágenes pueden llegar a ser pues, utilizadas para poder confirmar, pues, digamos, que se ha capturado una ciudad y demás, pero claro, ahí está, digamos, la fase de, por ejemplo, de cuando se hace un análisis de inteligencia, ¿no? Mucha gente dice, yo hago OSINT, ¿no? O se pone el apelativo de OSINT, pero OSINT no es simplemente coger un vídeo, subirlo y sino geolocalizarlo, intentar cotejarlo, ¿no? La obtención es una fase, ¿no? de ese ciclo, ¿no? A la hora de hacer inteligencia. Respecto a todas las imágenes que se emiten, ¿no? Y es que luego hace una elaboración, ¿no? Un análisis respecto a lo que has obtenido, ¿no? A través pues, de fuentes que, como estás diciendo, pues son parciales y, joder, lo hemos visto aquí en este conflicto que se ha mentido, yo creo, descaradamente y era muy difícil pues intentar pues separar el grano de la paja, era bastante difícil, ¿no? Yo creo que entre el apagón informativo del gobierno y bueno, y luego la desinformación que hacían cada uno ha sido extremadamente difícil. Sí, al final esto forma parte del juego de propaganda, como hemos hablado antes, y que además has ejemplificado muy bien con el caso de Nagorno-Karabaj, porque siempre lo hemos visto, en el caso armenio era bastante evidente, porque es lo que dices, que sirve para geolocalizar puntos y estaban siendo evidentemente falsos, pero el caso azerí también es interesante, porque al final estás utilizando esa propaganda para hacer ver que las victorias son mayores, la importancia de cierto armamento y de cierta ayuda le da un peso geopolítico mayor a un aliado, porque al final Turquía ha ganado sin estar en esos grupos diplomáticamente al inicio de la guerra. Ha ganado más peso en la región del que podría haber ganado estando en ellos, ¿no? Lo cual es bastante importante. Y aquí ha sido bastante más difícil, por lo que has dicho, por el apagón informativo, y había que esperar hasta tener una confirmación de los avances bastante tiempo, pero no se podía llegar a confirmar qué es lo que ocurría sobre el terreno a nivel de matanzas, a nivel de bajas, en muchos casos de qué armamento caía en manos de quién. Esto tardaba bastante luego en llegar. Eso para Nacho, yo creo que una pregunta sería, que él ha hecho bastantes artículos al respecto, es ¿el apagón informativo le ha beneficiado o le ha perjudicado al gobierno y hasta qué punto ha sido efectivo? No sé si... Bueno, yo creo que si quizás el más perjudicado ha sido el propio TLF, o porque no el mundo no ha podido ver las atrocidades demostradas que ha cometido tanto el ejército etíope como el ejército eritreo, sobre todo, ¿no? En el fondo beneficia pues al que manda y al que lleva a cabo este bloqueo, en este caso el gobierno etíope. De todas formas, es evidente que este bloqueo ha perdido muchísima fuerza en los últimos meses. Es decir, yo recuerdo que
justo al principio de la guerra, o sea, había bastante, yo creo que se pasó en televisión, te lo digo por el número de vídeos que yo he podido ver durante estos meses, ¿no? Al principio de la guerra sí que había bastante, pero entre los meses de, yo diría, diciembre de 2020 hasta junio de 2021, no se ha visto, no se veía prácticamente nada. No llegaba alguno remoto muy de vez en cuando, pero era prácticamente imposible saber lo que estaba pasando sobre el terreno. Hasta que se produce esa contraofensiva del TPLF y recuperan Mekele, y ya ahí, a partir desde ahí se vuelve a ver nuevamente pues todo, o sea, vuelve a haber un flujo continuo de información y pruebas visuales de algún tipo. Hubo un, vamos, yo, para mí era pasmoso, quiero decir, teniendo en cuenta la escala de lo que estaba ocurriendo, o sea, teniendo en cuenta los reportes que llegaban desde allí, de las matanzas, de la destrucción que se estaba causando, yo no paraba de sorprenderme de que no estuviésemos viendo nada. Porque es que además, de lo que no se ve, no existe, porque no tiene repercusión mediática. Y por lo tanto, era algo que a mí me sorprendió muchísimo durante estos meses. Sí, es verdad, lo que no se ve no puedes escuchar a lo mejor testimonios, pero claro, no es lo mismo que te dé acceso a vídeos y que eso pues se haga viral y la comunidad internacional ante la fuerza de la imagen pues intente pues presionar al gobierno o a los rebeldes, a las partes que hayan cometido pues el crimen que haya salido a la luz, ¿no? Y esto a lo mejor también, si como estáis diciendo, ¿no? Y como también creo, el bloqueo informativo ha sido efectivo, ¿no? Es un caso más, ¿no?, de éxito y que puede ser, pues eso, imitado por otros países que en mitad de un conflicto, ya sea intraestatal o interestatal, pues que apliquen medidas similares, ¿no? Pues la verdad es que me parece lo más destacable en ese sentido, sinceramente. Bueno, también nos están preguntando, volviendo una vez más sobre el chat, que por qué Eritrea y el TPLF tienen tan mala relación. Hay muchas cuestiones que tratar porque al final acabamos de hablar de conflictos interestatales e intraestatales, y yo creo que el de Etiopía puede ser ambos, ¿no? Porque por mucho que estemos hablando de Eritrea y de otros actores en menor medida, pero Eritrea claramente, Eritrea formaba parte de un conflicto intraestatal, que es la guerra Etiopía-Eritrea, por la cual se le dio la independencia a Eritrea, y que esto, por mucho que terminase con el acuerdo de paz, precisamente Abiy Ahmed es el que realizó esos puentes que se han construido con Eritrea a nivel diplomático. No es un conflicto que haya terminado. En el momento en el que cambia el régimen, cambia el gobierno, mejor dicho, el del TPLF por el del Partido de la Prosperidad que tenemos ahora, el TPLF formaba parte de esas antiguas élites Tigray enfrentadas con la independencia de Eritrea, y estos nuevos líderes, Amhara, Oromo, que llegaron a Addis Abeba, pues intentaron deshacer ciertas concesiones que podía tener Tigray a nivel económico, de infraestructuras, etcétera, y apostar por sus propias élites. En esto cambiaba la relación con Eritrea. Eritrea ahora mismo está jugando un papel en Tigray, aprovechando el momentum que tiene en Addis Abeba, recuperando territorio en el norte, en el triángulo famoso fronterizo, y otros intereses que pueda tener en Tigray, de modo que el TPLF ha sido el rival histórico que ha podido tener Eritrea en esa guerra. No ha sido Etiopía el rival, ha sido las élites Tigray que controlaban Etiopía. Y ahora que se ha dado ese cambio, pues se ven alentadas a recuperar lo que consideran suyo. Por eso ahora mismo Tigray puede ser el enemigo para Addis Abeba, pero Eritrea no. Eritrea forma casi más parte del país que Tigray, en cierto modo. Por eso hablo de conflicto interestatal, pero en el fondo viene de un conflicto intraestatal. En el conflicto actual con Eritrea, parte de los intereses que tiene en Tigray es en parte la venganza, ¿no? La venganza hacia el TPLF, la venganza hacia el haber acogido a tantos refugiados eritreos que huyen del régimen autócrata total de Afewerki. Se trata de eso, ¿no? Después de tantos años de rivalidad, ahora han visto la oportunidad de poder poner un pie en Tigray
y vengarse. Y que no es tanto un conflicto étnico en ese modo, porque nos lo comentaban por el chat, si la composición étnica de Eritrea era tan cercana a Tigray ocurría esto, y al final es porque es un conflicto político de largo recorrido desde cuando era un conflicto intraestatal. Sí, sin duda. Así lo veo yo, bueno. Sí, de hecho las etnias principales etíopes, gran parte de ellas están representadas en otros estados, ¿no? Ya sea los somalíes, hay somalíes en Djibouti, hay somalíes en Somalia, hay afars en Djibouti, hay anuaks en Sudán. En Sudán del Sur. Sí. Y de hecho esto ha sido una herramienta, como hemos visto, para facilitar la propagación del conflicto, ¿no? Por ejemplo, cuando se han combatido entre los somalíes Isa y los Afar en la frontera entre ambas regiones, hemos visto como pocos días más tarde estos enfrentamientos se trasladaban a Djibouti, porque allí ambos grupos también tienen una importantísima presencia y esto daba lugar a progromos en las calles de Djibouti, a comentarios de líderes políticos de allí preocupados por la posibilidad de que el conflicto se extendiese más allá de las fronteras de Etiopía. Sí, al final el conflicto es entre etnias, pero también es, como digo, importantísimo ver el conflicto político, porque si no, Eritrea y Tigray no tendrían este conflicto y no se apoyarían en gobiernos Amhara y Oromo como estaba haciendo Eritrea. Sería otro tipo de conflicto, ¿no? Sí que hay conflictos étnicos, pero son a nivel regional por la predominancia de un grupo a nivel político, dado que se ha conformado un federalismo étnico y tienen que intentar homogeneizarse, o es lo que algunos grupos propugnan, pero luego los que son homogéneas étnicamente también tienen conflictos, lo cual demuestra que es una cuestión política. Y esto ocurre en Somalia de manera muy extendida, que es lo que ocurre en Somalilandia, pero es lo mismo que ocurre en Puntlandia y Jubalandia con respecto a las élites de Mogadiscio. Son de clanes diferentes y lo mismo ocurre en Somali, en el estado etíope de Somali. Yo quería contestarle a Emiliano, que preguntaba sobre qué se produce en Etiopía. Pues decirle que Etiopía es sobre todo un estado agrícola, es el máximo productor de café y de cat, que aunque aquí no es conocido en Oriente Medio y en el norte de África, es un producto muy importante. Y creo que sí que es verdad que aunque no es especialmente rico en hidrocarburos o en otros recursos mineros, quizás esto se debe a que no ha sido colonizado por Europa, no ha sido esquilmado. Estos recursos, pues en muchos casos están apareciendo ahora. Se dice que en Benishangul Gumuz puede estar la mina de oro más grande del mundo, el yacimiento de oro más grande del mundo. Luego en Somalia han encontrado la región somalí han encontrado yacimientos de petróleo. Es decir, que a veces hablamos de que no es un estado especialmente rico en recursos, pero creo que tiene potencial para serlo y las compañías lo saben, especialmente China está metido tanto en el petróleo como en el oro de Etíope. Y sobre el CAT, muy importante también para Kenia, que son países donde han tenido problemas importantes con Somalia a raíz también del comercio de CAT, que es una cuestión que no se ha solucionado todavía. O sea que lo que se produce en Etiopía tiene ecos en toda la región, desde luego. Entrando ya un poco en la fase final del streaming, porque tampoco hay mucho más que podamos hacer fácilmente, más allá de los intereses que puedan mostrar los oyentes aquí en preguntar cuestiones varias. Me gustaría saber exactamente vosotros cómo creéis que se va a desarrollar esto. O sea, ¿cuál creéis ahora mismo, cada uno de nosotros, que es el escenario más probable de evolución de este conflicto para los próximos meses? Ya no tanto si creéis que va a terminar o no pronto, sino simplemente es ver hacia dónde creéis que va. La verdad es que es bastante imprevisible, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de que perfectamente se ha dado la vuelta en Tigray, han entrado en Afar y en Amhara. O sea, no sabemos cómo acabará la guerra, pero sí que desde luego veo que este régimen no puede sostenerse, ya sea hacia la independencia de ciertas regiones y continúen las hostilidades con el resto, o a que uno de los dos bandos gane de manera aplastante. Si gana el centralista,
pues tendrás ese cambio, ¿no? En el que se acabará el federalismo étnico y habrá un nacionalismo amhara más fuerte. Y si ganan las otras regiones, pues o se alcanza un nuevo consenso, ya veremos cuál, federal, y no se produce la independencia, o si no, pues se podría dar una balcanización, pero la verdad es que lo veo ahora mismo como un escenario bastante minoritario. Coincido totalmente con Alejandro, ¿no? Las posturas bélicas es muy difícil predecir quién, lo hemos visto a lo largo de la guerra, primero parecía que el gobierno lo tenía controlado, luego el PFL. En este sentido es difícil, entonces pues el bando que consiga ganar la guerra pues tendrá que instaurar un nuevo sistema político, ya sea a través de algo más centralista, a través de una federación. Yo personalmente optaría por fortalecer ese federalismo. Yo creo que lo único que puede pasar es porque cambiar las fronteras actuales de las regiones y que ese federalismo sea realmente efectivo y no como el federalismo único que hemos visto que ha fracasado totalmente. Quiero señalar ahí con lo que vas a decir que si bien eso podría llevar a soluciones, también puede llevar a muchos problemas, porque voy a poner el ejemplo de antes de la guerra más evidente, que fue cuando cambiaron la frontera entre Somali y Oromia, que creo, no sé, hubo un montón de, más de... Entre Somalia y Afar, ¿no? No, entre Somalia y Oromia, no estaba pensando en otro anterior, que vale. Hicieron un ajuste desde el gobierno a las fronteras atribuyendo unos pueblos a unos y otros, consecuencia, 3 millones de desplazados internos. Y es el país con más desplazados internos, sí, y más que va a tener. Pero es una locura, quiero decir que es muy, muy complicado. Otro de los intentos que se ha dado de arreglo ha sido la ampliación de Addis Abeba, y eso ha exacerbado el ánimo independentista de Oromia. Y perdón por hacer esta interrupción ahí. Bueno, Fran, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves tú? A ver, la historia nos dice que las guerras contra insurgencia, como en este caso, suelen ser bastante largas, incluso si se gana, ¿no? Si el Estado la gana, suelen tener una media pues de 8 o 9 años, y si las pierde creo que era un poco menor, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, el hecho es que suelen ser bastante largas, a menos que, como estáis indicando, pues intente llegar a algún arreglo político que ceda pues el gobierno central y se deje pues la guerra a un lado. Militarmente la solución es a largo plazo, o sea, militarmente hablando, ¿no? Estamos hablando de una guerra duradera. Y políticamente, pues que es la mejor manera de solucionar pues un conflicto de este tipo, pues no creo que a corto plazo se solucione, ¿no? Pero porque las soluciones políticas en este conflicto las veo muy ligadas a las militares. No hay una posibilidad de imponer una solución política de manera dialogada en este conflicto. Claro, al fin y al cabo, la herramienta militar se utiliza para conseguir un objetivo político, ¿no? En este caso, pues es una lucha, pues como habéis comentado, ¿no? Entre las élites, ¿no? Entre Tigray, ¿no? Que se le ha desalojado, entonces pues o se le vuelve a ceder esa parcela de poder, se le vuelve, por lo menos no se le, claro que también ha sido un poco brusca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas medidas, ¿no? contra los Tigray, pues a lo mejor tendría que haber sido de una manera más, digamos, más prolongada en el tiempo. Está claro que desalojar a una etnia del poder de esa manera, ¿no? Y atacarla, pues no iba a tener una respuesta, sobre todo cuando tiene, digamos, los Tigray tenían esa concentración de riqueza, ¿no? También de militar, tenían esa experiencia militar, es decir, tenían las herramientas suficientes para poder plantar cara al desafío que le plantea pues el gobierno central. Entonces, si los Tigray tienen esa capacidad para llevarles a la mesa de negociaciones, ¿no? Es decir, por la fuerza no vais a poder, ¿no? Incluso podemos hacer una vía hacia la independencia, ¿no? Pues yo creo que la única salida de mantener, o sea, la única manera de no regar esto con gasolina, pues es dar marcha atrás, cosa que lo dudo, sobre todo ahora que se han abierto otros conflictos y a veces hay dinámicas bastante difíciles de frenar, ¿no? Claro, yo lo decía por eso, porque ya no es un conflicto solo, no es como si fuera una demarcación fronteriza entre dos países que ha llegado a la guerra, pues se puede uno parar y firmar una demarcación, la que sea. Claro. Pero es que aquí no es viable, porque es que son o acabas con el federalismo étnico y a ver qué ponemos,
o lo refuerzas y a ver cómo lo reajustas, porque no son homogéneos ninguno de los estados, ni lo pueden ser sin limpiezas étnicas. Es una locura si no se convierte en el país de los desplazados. Claro, ahora que han recurrido a las armas y que se ha roto, pues digamos, ese punto de inflexión, ¿no? Ese punto de no retorno, se puede volver, por supuesto, pero se ha llegado a las armas, por supuesto, pues ahora, aparte de negociaciones, ¿no? Pues está el campo de batalla como escenario para intentar resolver, pues en el caso de que se opte por otro sistema político, pues cada uno intentará acaparar la mayor parcela de poder posible. Entonces, Claro. por supuesto, las fuerzas de las armas tendrán mucho que decir, sobre todo cuando la dinámica de Etiopía se ha vuelto pues violenta en el sentido de conflicto armado, ¿no? De guerra. Sí, parece la verdad un conflicto de largo recorrido, como dices, en el cual es que aunque se independizara la región, iban a seguir habiendo conflictos armados y aunque se cambiara de régimen, perfectamente podría seguir habiendo conflictos armados a niveles locales, regionales, igual no como el que estamos viendo ahora, pero parece que esto va para largo. Y otra vía que sería la vía democrática, pues también parece cada día más inviable, ¿no? El Partido de la Prosperidad ganó las últimas elecciones con un 90 y pico % de los votos. Estamos viendo que ahora mismo una democracia real no es viable en Etiopía porque nadie va a aceptar unas elecciones convocadas por su rival. No. Pero bueno, eso lo estamos viendo en toda la región también. O sea, ya digo, en Etiopía es simplemente el no reconocimiento de ciertas elecciones, el que algunos grupos no se pueden presentar o lo boicotean. Pero en Djibouti también hemos visto victorias por el 90 y tantos % y en Somalia no son capaces de organizar unas elecciones que no, porque al final depende de quién lo haga y cómo lo haga, ¿no? En Sudán hemos visto ahora mismo un intento de golpe de Estado, es decir, esto es algo que afecta a toda la región y Etiopía parecía ser la excepción que estaba consiguiendo esa normalización de la democracia, con sus características que fuera, un federalismo étnico, oye, pues que estaba funcionando bastante mejor que en otros estados y bueno, que además es el pivote regional. Por lo tanto, el hecho de que haya estallado de esta manera no solamente es perjudicial para Etiopía, sino para todos los estados del entorno. Bueno, a lo mejor para Egipto no tanto, depende de cómo evolucione el conflicto, pero yo creo que ahora mismo están contentos. No lo contaba como cuerno de África, pero Egipto realmente lo hablábamos que de estar al borde de la guerra con Turquía y con Etiopía el año pasado, teniendo una insurgencia en el Sinaí, a las puertas del GNA, de llegar al este de Libia, era un conflicto, vamos, Egipto estaba fatal el año pasado y ahora se ha visto con todo pausado y su principal enemigo por el Nilo autodestruido, ¿no? Así que ahora mismo Egipto pues, es el más beneficiado. Luego también hay que ver, pues, Qatar, ¿no? Turquía, que estaban haciendo pues grandes inversiones en Egipto, aprovechando esa rivalidad que había. Pues, si Qatar y Turquía son rivales de Egipto y resulta que Etiopía tiene este frente abierto, pues vamos a intentar influir en este país pues, para poder controlar no controlar, pero por lo menos influir de la mejor manera para nuestros intereses, pues con el tema de la presa. Así que la verdad que... Sí, esa guerra fría de la que hemos hablado antes entre Emiratos Árabes y Turquía, antes se podía ver un poco en Sudán desde el golpe de Estado con Omar al-Bashir, pero desde luego en los últimos 2 años se ha extendido brutalmente a Etiopía y a Somalia, que son estados que antes tenían sus dinámicas problemáticas internas, pero ahora ambos, Turquía y Emiratos Árabes, han desplegado muchísimas piezas políticas y bueno, se supone que militares, eso ya se vería en ambos países. Y China en todos. Claro, y con ellos, pues Qatar y los que vienen detrás, lo que habéis comentado. Sí, bueno, China, como dice Nacho, pues está muy presente en África, al fin y al cabo también, aparte de en general, ¿no? Pero en el caso de Etiopía, pues la mayor inversión extranjera es China, así que ahí tiene pues cosas que decir, al fin y al cabo, pues esas inversiones no creo que le haga mucha gracia que corran riesgo, que se vea
pues bueno, incluso es que ahí han invertido todos, porque al fin y al cabo sí que puede resultar contraintuitivo, ¿no? O incoherente el tema que hayan países rivales invirtiendo para influir en el mismo país. Por ejemplo, Emiratos ha hecho grandes inversiones en Etiopía, también lo ha hecho Turquía, son rivales, pero sin embargo intentan mantener pues buenas relaciones con un país que es muy importante. El peso demográfico es tremendo, es el segundo o tercer país más poblado de África, está ahí la Unión Africana, es decir, es un país muy importante y claro, su posición, ¿no? Entonces era normal que intenten mantener esas buenas relaciones y por supuesto pues China. Ya veremos pues si China va a jugar ahí una baza importante para, si en el caso de que Estados Unidos que ya ha mostrado, por lo menos desde el punto de vista etíope, que no era un actor, digamos, imparcial, ¿no? Era más bien tendencia hacia favor de Egipto, por lo menos esa era la visión o la opinión de los etíopes. Pues ya veremos si a lo mejor pues, hace un giro un poco hacia China. Y sobre todo con Donald Trump. Ahora habrá que ver, pero en principio esas cuestiones son de Estado. Sí que es verdad que era más favorable a Egipto. Y con respecto a China, pues bueno, sí que tiene unas enormes inversiones en Etiopía, que podemos calificar así, pero como también nos dicen en el chat, China tiene los huevos en muchas cestas, como dice Jorge. En África justo decidió que el que fuera estratégico fueran los puertos de Kenia, Tanzania y la conexión ferroviaria con Sudán del Sur y sobre todo la explotación de la República Democrática del Congo. Entonces el eje hacia el norte, bueno, al noreste, que sería el de Etiopía y Somalia, bueno, el de Etiopía básicamente, lo de Somalia es una cuestión más diplomática por Somalilandia, el de Etiopía es muy importante, pero China tiene, igual que varios países invierten, aunque sean rivales en el mismo, tiene inversiones por todas partes y aunque las de aquí son importantes, no son las más estratégicas, yo creo. Y sí que las infraestructuras pueden serlo, pero no tanto las explotaciones, me parece a mí. No, ahí está Djibouti, que es pequeñita, ¿no? Es un país pequeño y sin embargo tiene una importancia enorme en cuestiones de infraestructura pues para China, Estados Unidos y todos los países quieren tener ahí una base, ¿no? De hecho, Rusia lo intentó y le salió mal, pero bueno. Claro, esa es otra película. A ver dónde acaba en el Mar Rojo. Sí. No sé si queréis añadir algo, Jorge. No, realmente. Estaba contestando una pregunta que me he hecho por el chat. Pues realmente, simplemente iba a comentar, de pasada, por lo que estabais diciendo, que si no recuerdo mal, porque lo miré hace no demasiado, los tres grandes inversores en Etiopía son los evidentes. China, Arabia Saudí y Turquía, en ese orden. Lo cual me lleva nuevamente a pensar lo que estábamos diciendo antes, sobre cómo Estados Unidos realmente no tiene una gran capacidad para presionar a Etiopía, vaya. Quiero decir, cuando Arabia Saudí y Turquía, que Turquía, a pesar de que tiene muchas inversiones, está como está ahora mismo económicamente, con todos los problemas que tiene, que no son precisamente pocos, no. Pasa por encima de cualquier otro país, cualquier país europeo o de Estados Unidos, pues es difícil creer que Occidente tenga mucha capacidad para dañar seriamente de manera directa al gobierno etíope. Obviamente siempre hay posibilidades, siempre hay capacidades al fin y al cabo, ¿no? Pero el leverage es bajo. En África subsahariana, sobre todo, se ha visto mucho, que el único interés occidental ha sido militar en algunos puntos y de retirada, ¿no? Porque ya ni siquiera tal, el Sahel, pero más allá, China y Rusia y, bueno, Turquía en algunos puntos están desplegándose fuertemente. Sí, además en Etiopía se da el caso que es el único país de África donde no tienen unos vínculos históricos con Europa. Cuando todos los países se independizaban y continuaban, bueno, Francia, donde tiene mayores intereses en los países franceses, lo mismo británicos. Claro, sí. Etiopía era un campo abierto a todas las potencias, ahí China. Pues, que al final Etiopía es un país histórico que ya existía previamente de esa colonización, los vínculos que puede tener con Italia son, yo creo que nulos. Italia no es un actor relevante en la región y bueno, pues al final es simplemente el cambio de régimen, la Abisinia imperial, el Derg y lo que quedó de Eritrea separado, pues
no es una historia relacionada con Occidente. No. Dentro de lo que cabe, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, aunque tú mismo no hayas sido, por así decirlo, ocupado por los occidentales durante la época colonial, todo lo que hay todo lo que hay a tu alrededor sí. Y por lo tanto eso afecta evidentemente a tu historia, en ese sentido. Pero pero hemos visto muchas veces argumentar, y de hecho que hay un artículo en la Foreign Policy que se llama literalmente eso. Etiopía está mucho más definida por el colonialismo interno que por el externo. Exacto. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Etiopía es que era nada, hace un siglo y medio. Etiopía se forma a través de colonizar al resto de pueblos. Cuando Europa colonizaba toda África, Etiopía empezaba su propia colonización a través de otros pueblos, todos los pueblos del sur. Y Somalia y la zona... Siempre se reivindicaba en la herencia del imperio de Aksum, por ejemplo, en la zona, especialmente Amhara, yo creo, ¿no? Que han sido los que más nacional... Amhara Tigray. Sí. Las tierras altas, ¿no? La contraposición entre las tierras altas, que además son cristianas, y las tierras bajas, que estaban habitadas sobre todo por gente nómada, por musulmanes. Es decir, Etiopía como tal tiene poco sentido histórico en comparación con otros estados europeos. No sé si tenemos alguna pregunta más, Jorge, o vamos cerrando. Un momento que he hecho un ojo, creo que no hay ninguna que no hayamos contestado ya de algún modo. A pesar de que no lo hayamos hecho directamente, vaya. Nada, nos preguntaban antes que si ante un estancamiento, ¿qué tipo de acuerdo podría alcanzarse? Ante un posible estancamiento del conflicto, ¿qué tipo de acuerdo podríamos creer que podría llegarse si las partes decidieran tratar de salir del atolladero diplomáticamente en vez de continuar insistiendo en la vía armada? Quizás mayor autonomía para ciertos grupos o para ciertas regiones. Es lo único que llegar a acuerdos políticos de competencias. Por que habla al respecto, de complicar un acuerdo. Sí, no, yo también veo muy complicado cualquier tipo de acuerdo ahora mismo, la verdad. Sobre todo con todo ese movimiento para agitar el conflicto étnico que está habiendo por todas las partes. Así que no. Yo en general no creo que vaya a haber un acuerdo de ese sentido. Y bueno, luego también nos preguntan si hay algún tipo de papel aquí de insurgencias islamistas en el marco de este conflicto, que es algo que también nos suelen preguntar, que si la religión en general está relacionada con este conflicto. No. Más allá de las diferencias culturales que pueda haber, no creo que la religión tenga un gran efecto en este conflicto concretamente, y menos la insurgencia islamista, desde luego. No, hubo alguna incursión durante los años, a principios de siglo, de Al-Shabaab, como mucho se habló, pero tampoco llegaron a mucho. No. Es sin duda un ejemplo de convivencia religiosa. Bueno, pues si no hay más preguntas en ese sentido, creo que podemos ir cerrando por aquí, ¿no? Si os parece bien a todos. Sí. Así que, bueno, pues siendo el caso, muchas gracias a todos por venir a vernos hoy. Os recordamos que este domingo hay tenemos un segundo especial sobre las elecciones alemanas, el cual va a comentar los resultados en directo, entre otras cosas. Y por lo demás, pues eso, muchas gracias por venir, por acompañarnos una vez más, y muchísimas gracias a nuestros invitados por echar un rato de la tarde con nosotros aquí comentando la situación. Esperamos volveros a tener por aquí a los dos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Venga, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.